Bueno, pues vamos a coser la cabeza. Mirad, os voy a explicar cómo surgió el tema de la técnica del bolsillo. Tenéis un video tutorial que también os lo dejaré. Bueno, antes de que se me olvide, así nos ha quedado la carita una vez ya limpita, que he quitado todo rastro de bolígrafo borrable. Mirad, os voy a dejar también el enlace por si queréis ver la historia o realmente cómo ocurrió, porque prácticamente pasó así en directo según estaba grabando el vídeo. Vamos a coser nuestra muñeca. Llegado hasta aquí esta parte de la costura, vamos a coser el cuello. Vamos a coger un alicate y vamos a cortar el palito porque ya lo tenemos bastante bien cogido. Cuando estaba haciendo esto, este palito no me quedó bien cortado, me quedó astillado, y por ahí surgió el tema de la técnica del bolsillo. Para no pincharme y para que no se pinchase nadie, lo descubrí, ya os digo, de esa forma. Mirad, aquí vamos a tomarnos aguja. Estoy utilizando una aguja de muñequería de las grandes, y también el hilo que yo utilizo de muñequería, el hilo que ya sabéis que yo lo compro en el Trento y que además nos hacen un descuento con el código Amparo 10. Toda esa información os la dejaré en la cajita del vídeo. Tiramos del hilo y cerramos bien el cuello. Si hace falta, damos otra pasada. Tenemos que sujetar bien el relleno para que no se nos salga. Bien, vamos a ponerlo porque así vamos a ver mejor cómo ubicamos la cabecita, aunque después lo quitemos para coserla. Una vez que llegamos aquí al final, cogemos nuestra cabeza y la ponemos donde creamos oportuno. Yo normalmente desde la parte de abajo le dejo un dedito y a partir de ahí ya la coso. Mirad, una cosa que tenéis que tener en cuenta es: si bajáis mucho la cabeza de la muñeca, parecerá un bebé. Si la levantáis demasiado, parecerá una nena más grandota. A mí me gusta un poco aquí, en medio, ni arriba ni abajo, ya os digo, un dedo. Ahora venimos por la parte de atrás y vamos a coser la muñeca. Vamos a quitarle los bracitos, que así nos van a dejar coser mejor. Y vamos a dar unas puntadas cogiendo la cabecita y el cuello. Así, de esta forma. Tenemos que coserla bien para que no se nos mueva. Vamos a darle unas buenas puntadas. Pasamos a este otro lado y hacemos exactamente igual. Vamos a coserla bien cosida. Muchas me preguntáis, ¿es que para que se mueva la cabeza tiene que estar cosida de forma muy flojita? No, ese no es el movimiento de la cabeza. La cabeza no se mueve porque esté floja, la cabeza está muy cogida, y precisamente porque está cogida nos permite hacer ese movimiento lateral, que es el que he conseguido con la técnica del bolsillo. Le da otra vida a las muñecas, porque sobre todo a la hora de hacerle fotos es muy bonito poderlas poner que miren hacia un lado u otro. Y si además las nenas juegan con ellas, pues tampoco es una muñeca muy estática, aunque este tipo de muñecas son muñecas más tipo de colección. Quiero decir que son más pues para tenerlas en una estantería o sobre una cama, más que para jugar con ellas, porque son muñecas más delicadas. Pero cada una hace con las muñecas lo que más le gusta. Bueno, vamos a coserla otra vez aquí, bien cosidita. Y como veis, estoy utilizando un hilo muy resistente, le estoy dando muy buenas puntadas y estoy tensando mucho el hilo porque quiero que me quede bien cogida, bien sujeta. De vez en cuando vamos pasando por la parte del derecho para ver que no se nos mueve la línea de la cabeza.
Bueno, pues voy a rematar aquí porque no tengo mucho hilo y ahora voy a coger otro hilo nuevo. Ya veis que va bien sujeta. Bueno, pues aquí cortamos. Voy a coger otro trocito de hilo y ahora ya vamos a hacer la técnica del bolsillo. Ya veréis que es súper fácil y os sirve para cualquier muñeca. Yo la he hecho esta técnica en muñecas grandes, pequeñas, con carita soft, con carita pintada, y en cualquiera de ellas la muñeca gira la cabeza. Bien, ya que tenemos cosida bien la cabeza, vamos a coger un trocito de tela. Vamos a medir que no nos sobresalga de la parte de las orejas ni del cuello. Por ejemplo, aquí. Y ahora vamos a empezar otra vez a coser. Mirad, vamos a empezar a coser desde aquí abajo. Le voy a quitar un poco porque me da miedo que me asome por abajo. Así mejor. Y de aquí arriba también. Le voy a hacer aquí un pequeño corte. Ahora, mirad, vamos a coger la aguja. Vamos a empezar por aquí, por ejemplo. Yo es que ya lo tengo cogido por sistema. Empezar por un sitio y terminar por otro. Pero bueno, que nos da igual. Este nudo lo voy a hacer un poquito más pequeño. Bien, vamos a pasar por detrás de la oreja, nos vamos a ir un poquito más al lado y vamos a subir por aquí. Vamos a pasarle un punto por todo el contorno de esta pieza que hemos puesto. Ya os digo, por intentar no hacerme o que nadie se hiciese daño al tocar la muñeca, pues puse esta pieza, y con esta pieza me di cuenta que mis muñecas movían la cabeza. Y de la misma forma que hoy os he compartido que esta muñeca se queda de pie con los pies con deditos, los pies humanos o humanizados, que también es un poco, bueno, yo no la he visto, no sé, seguramente habrá, pero yo no la he visto. Este tipo de muñequitas con este tipo de pies sí que las he visto, que se quedan de pie pero con zapatitos, pero así descalzas no. Mirad, aquí nos queda un agujero, ¿vale? En este agujero vamos a meter un poquito de relleno. Por eso le llamé la técnica del bolsillo, porque esto es un bolsillo. Mirad, vamos a meterle un poquito de relleno. Lo vamos a llevar por la parte de atrás y que esté por toda la parte alta de la cabeza. No hace falta que pongamos mucho, con un trocito de relleno es suficiente. Lo importante, ya os digo, yo lo que intenté es que sobre todo esta parte, que es donde estaba el palo roto, no me pinchase, y entonces por eso salió así esta técnica. Después ya descubrí que ha sido precisamente por el bolsillo, por la forma de hacerlo y sobre todo por la forma de rellenarlo. Como muchas de mis obras, esto también está protegido porque es mío. Y como es mío, pues lo tengo protegido como muchas de mis obras, muchas de mis muñecas y muchas de mis bordados. Mirad, nos venimos hasta aquí, pinchamos aquí abajo y ya cerramos este bolsillo. Damos buenos puntos y ahora aquí ya vamos a rematar. Como veis, se cose todo, el cuello, la cabeza, se cose por todos lados. Y ahora ya escondemos el hilo
Y tal cual, mirad, tenemos nuestra muñeca, giramos la cabeza sin ningún problema, volvemos a girarla para este lado. Está un poco húmeda la pintura y no quiero tampoco tocar mucho. ¿Veis? Se mantiene. Y ahora la ponemos al frente y se mantiene sin problema. No hace un movimiento hacia adelante ni hacia atrás, es un movimiento lateral. Pero como veis, da mucho juego para que sobre todo podamos hacerle fotos de una forma u otra. No sé, a mí me parece que todo lo que vayamos haciéndole de más a las muñecas suele quedar bastante bonito. Vamos con el siguiente paso.